Buenos días, mi nombre es Pamela Vázquez de la organización de Factor Humano y quiero daros la bienvenida a todos a este webinar organizado junto a Abilways España, a la marca Yes and You de Abilways España, sobre el inglés como herramienta para liderar equipos multiculturales. Me gustaría comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del webinar. Por un lado, si tenéis algún tipo de pregunta que le queráis plantear a alguno de los panelistas, podéis hacerlo a través del panel de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de las pantallas. Y lo segundo, cuando abandonéis la sesión, os aparecerá un pequeño cuestionario que os agradeceríamos completaseis para evaluar este pequeña reunión. Comenzamos ya presentando a la moderadora de este webinar, Remy Román, Marketing Manager de Abilways España. Y damos también paso a Carlos Gutiérrez, Regional Manager Iberia, Italia y LATAM de Team Taylor, y Mark Warnell, Head of Pedagogy de Yes and You. Bienvenidos a los tres y os dejo con ellos. Muchas gracias, Pamela. Buenos días a todos. Gracias por uniros a este webinar, el inglés como clave para liderar equipos multiculturales. Como ha dicho Pamela, yo soy Remy, soy Marketing Manager de Abilways España. Para quienes no nos tengáis ubicados en el mapa, Abilways es un referente europeo en el mundo de la educación corporativa. Pertenecemos al grupo o a la entidad Scolae. Scolae es de origen francés, somos la tercera organización en formación continua y la quinta en formación superior. Aparte de estar ubicados en España, pues tenemos oficinas en Portugal, en Bélgica, en Luxemburgo y obviamente en Francia. Para mí es un placer compartir este espacio con todos vosotros. Gracias por vuestro interés. Nos gustaría explorar, gracias a este webinar, cómo un idioma, en este caso el inglés, puede convertirse en una verdadera herramienta de liderazgo, integración y cohesión en entornos de trabajo multiculturales internacionales. Porque yo hablo desde mi perspectiva, ¿quién no se ha sentido bloqueado, ¿no? Por el idioma, cuando estás con compañeros extranjeros y quieres expresar algo y no te sale porque no sabes cómo contarlo. Entonces, bueno, en mi caso me ha pasado, no es en el vuestro. Para ello contamos con dos invitados de lujo, como son Carlos Gutiérrez y Mark Warnell. ¿Me permitís que lea su currículum porque es un poco extenso y sí que me gustaría no olvidarme absolutamente de nada? Empiezo con Carlos. Es Regional Manager para el sur de Europa y Latinoamérica de Team Taylor. Team Taylor es una plataforma de reclutamiento todo en uno que ayuda a las empresas en ese 360 de reclutamiento de talento. Lo que se intenta con esta plataforma es no solo atraer y contratar ese talento tan escaso, sino que darle un toque moderno, eficiente y centrado en la experiencia del candidato. Un dato muy importante es que tienen más de 11.500 clientes a lo largo del mundo, exactamente en 95 países. Así que Carlos sabe muy bien, sabe perfectamente lo que es trabajar en esos entornos multiculturales. Además, y esta parte sí que no me gustaría dejármela atrás, está muy vinculado a causas sociales, fue voluntario en varios países con la Hermandad de la Caridad y fundó una ONG, Project Etiopía, en el norte de Etiopía. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias por acompañarnos. No sé si me dejó algo. No te dejas nada. Muchísimas gracias, Remy. Es un placer estar con vosotros. Gracias por la invitación. Perfecto, gracias. Pues nada, ahora vamos con Mark. Mark es el responsable de pedagogía de Yes and You, y como esto va de tecnología también, Yes and You es una plataforma pues, de aprendizaje de idiomas, no solo inglés, que es el tema de hoy, sino que a través de Yes and You se pueden estudiar otros idiomas como pueden ser alemán, francés, portugués y español para colaboradores extranjeros, que creo que también es una parte bastante importante. Desde Yes and You se apuesta por un enfoque muy personalizado, muy sectorial, es decir, que se adapta
perfectamente el idioma al sector de las compañías que deciden utilizar Yes and You. Tenemos un sistema blended con más o casi 100 profesores a lo largo del mundo. Como he dicho, Marc lidera el área pedagógica, tiene una amplia trayectoria en formación lingüística y sobre todo aplicada a entornos empresariales. Su visión, ¿verdad, Marc?, nos va a ayudar a entender cómo el inglés, además tú eres inglés, más allá del idioma, cómo puede ser una herramienta para conectar culturas, liderar mejor y construir equipos más cohesionados, más unidos. Seguro que tu experiencia nos va a aportar una visión muy práctica, que al final es lo que buscamos, practicismo, y cómo el idioma se convierte en una herramienta real de liderazgo y de conexión. Bienvenido, Marc. Muchas gracias, Irene. Y bueno, bienvenidos a todos. Y como ya oís que tenemos un discurso aquí en español con acento inglés, así que paciencia. Perdonado estás. Bueno, para un poco contaros, hemos definido la conversación en 5 bloques porque creemos que pueden estar bien diferenciados. El primero será el inglés como un puente entre culturas, porque, bueno, no lo he dicho antes, pero el inglés es el tercer idioma más hablado en el mundo por nativos y al final es el idioma per se que se utiliza en el mundo empresarial. Entonces, bueno, vamos a por ti, Marc. La primera pregunta. Vale. Desde tu experiencia en el área pedagógica, ¿cómo ves el panorama lingüístico actual y si está cambiando la forma que aprendemos y usamos los idiomas en estos entornos internacionales? Sí, bien, bueno, sin duda ninguna, la tecnología sobre todo está cambiando nuestro panorama de trabajo a todos. Estamos súper conectados hoy en día y estamos viendo que ya los equipos a todos los niveles en la empresa están ya empezando a trabajar diariamente en inglés y digamos que cada vez son más equipos interfuncionales que trabajan con diferentes partes de la empresa. Y desde antiguamente los directivos y los gerentes eran responsables, pero ya estamos viendo claramente que todas las cadenas de logística, almacén, finanzas, compras, todo lo que es el proceso administrativo, pues ya se están haciendo en equipos multiculturales, interconectados y trabajando a diario en inglés. Y la panorama lingüística lo estamos viendo cada vez más, digamos, en plan de formación, que es mi área, pues estamos viendo que los de recursos humanos son cada vez más sofisticados y exigentes en lo que están buscando en la formación sobre todo. Entonces eso nos indica las necesidades reales que existen en las empresas. Eso debe en parte que, bueno, en el mercado lingüístico hemos visto un avance desde los conocimientos hacia las competencias. Antiguamente era lo que sabías decir en un idioma. Ahora es cuestión de cómo te comunicas en diferentes situaciones y lo que eres capaz de hacer. Y este movimiento es muy importante y ha cambiado mucho los perfiles de formación que existen. Y los de recursos humanos vemos que cada vez son más detallados en analizar las necesidades de su plantilla, de su gente, y nos exige más a nosotros. Entonces estamos viendo una clara tendencia de ver una formación, digamos, un poco más contextualizado en los puestos de trabajo. Cuando hablamos de inglés, pues yo creo que todo el mundo piensa en, tengo que hablar perfectamente el inglés y todo eso. Hay muchos nervios, hay muchas sensaciones sobre hablar en otro idioma. Pero quiero dejar una cosa muy clara. El inglés ya es una herramienta de trabajo, no es un idioma, no es nacionalidad. Va mucho más allá de lo que es eso, ¿no? Entonces, es una herramienta muy importante en el trabajo. Y para tener un poco de perspectiva, más del 80%, la inmensa mayoría de las situaciones, estamos hablando con gente no nativo. Yo creo que esa idea, este concepto que tenemos, que estamos hablando con nativos, ya es muy antiguo. Ya hablamos con gente de todos los países, de todo el mundo, y por lo tanto hay que siempre mantener esta perspectiva, ¿no? Que al final estamos viendo que los idiomas como
antiguamente eran vistos como una parte aparte en la formación, ya es una parte integral de las necesidades comunicativas formativas que hay en las empresas. Entonces, todo lo que son idiomas, soft skills, habilidades blandas, ¿no? Relaciones interpersonales, estamos viendo pues un boom en esto. Cada año vemos el informe de LinkedIn, el LinkedIn Learning, que siempre pone en los top 3, pues lo que son las habilidades de comunicación en la empresa. No sé si es algo quizás un poco más generacional, como las plantillas están cambiando, pero bueno, lo veo como las habilidades blandas, los soft skills, como los power skills, lo que nos va a empoderar a funcionar bien en diferentes situaciones laborales de la empresa, y lo veo como una pieza más de nuestro trabajo internacional. Perfecto, muchísimas gracias, Marc. Desde tu punto de vista, Carlos, ¿qué ventajas tiene para una empresa como Team Taylor, que está ubicada en 95 países, el utilizar el inglés como un idioma común? Perfecto. Volviendo al anterior, déjame simplemente que diga Remy, yo, ahora que tengo, bueno, tengo hijos pequeños, yo soy súper optimista con el panorama de los idiomas, ¿no? Yo veo cómo aprendí yo inglés, que recuerdo pues que el que sabía inglés era el que tenía la suerte de que le mandaban a Londres o a Dublín, ¿no? Y yo creo que hoy en día, en cambio, por lo menos lo que veo es para ser optimista, ¿no? Porque un poco el sistema educativo pues, ha cambiado muchísimo y la verdad que los niños saben un montón de inglés desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, yo creo que el inglés ha pasado de ser un nice to have a un must have, ¿no? Yo creo que hoy en día, si no tienes inglés, es como muy complicado progresar, ¿no? En la carrera profesional. Y a lo que decías, ¿no? Yo creo que la ventaja es claramente en nuestro caso, ¿no? Que como presentabas antes, pues somos una compañía súper global. Tenemos equipos en muchos países, muchísimas nacionalidades, culturas, y yo creo que lo que nos ayuda es a escalar la compañía, a reducir fricciones y al final hablar literalmente, ¿no? el mismo idioma, ¿no? Entonces, yo creo que al final permite que haya muchísima colaboración, ¿no? Cosa que no es sencilla cuando estás tan deslocalizado. Es fácil que la compañía pues vaya creando silos, ¿no? En cada una de esas regiones por las barreras de idioma, culturales, etcétera. Y a nosotros lo que nos permite es ir a una, ¿no? Es atacar proyectos conjuntamente que son transversales, compartir mejores prácticas en las distintas regiones y al fin y al cabo, pues eso, no operar como empresitas, ¿no? Dentro de la gran compañía, sino que realmente somos una única compañía en distintos países, ¿no? Pero al final vamos a una, ¿no? Y compartimos un poco, pues, la forma de hacer las cosas, aunque por supuesto que adaptamos cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Por contarte, el idioma en Team Taylor es el inglés, aunque somos de origen sueco. Pero yo tengo la suerte de liderar los equipos del sur de Europa y Latinoamérica y por cosas de la vida todos hablamos español y mucho de lo que hablamos entre nosotros a nivel regional es en español, ¿no? Pero sin perder el foco, ¿no? De que al final globalmente el conector es el inglés. Con lo cual nos ayuda a eso, ¿no? A escalar mejor y a ser mejores como empresa, a operar mejor, ser más eficientes. Pues Carlos, muchísimas gracias. Yo que soy una enamorada del el refranero español, me ha gustado eso de todas a una, ¿no? Como fuente ovejuna, porque es cierto, es como aprender un idioma es como cuando empiezas a caminar, es el soltarte, ¿no? Y una vez que te sueltas, pues ya no te para nadie. Ahora vamos a pasar al segundo bloque, que lo hemos definido como identidad y cultura corporativa, ¿no? Porque a veces es, bueno, si hablamos otro idioma se diluye nuestra identidad. Entonces, bueno, la pregunta va para los dos, ¿vale? Decía antes que el inglés es el tercer idioma más hablado en el mundo por nativos. Marc me ha corregido y me ha dicho que ya no, o sea que es el idioma, el 80%, ¿no? De personas no nativas hablan inglés. ¿Vosotros creéis que utilizarlo influye positivamente en crear una identidad empresarial internacional? Se habla mucho de la globalización, entonces más global. No sé cuál quiere empezar primero, libres. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con Carlos en que, bueno, es cuestión de crear una identidad unida, ¿no? Una identidad en común. En parte eso se debe a los procesos que llevamos en las empresas,
y buscando siempre la colaboración entre equipos, entre individuos y, por supuesto, con procesos comunes y estructuras de trabajar. Eso nos conlleva a, pues, crear cierta identidad común, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya se utiliza el inglés, es como nos une a todos y para crear una imagen más global, pues mira, buscamos siempre más mercados, más clientes en diferentes partes para que no hay restricciones de lo que podemos hacer como empresa. Yo creo que también es muy sano romper un poco esos estereotipos nacionales que tenemos, porque tener una imagen más global pues, transmite más confianza y a la vez, cuando ya pensamos en las próximas generaciones que vienen al trabajo, pues atrae talento, ¿no? Que si tú tienes la posibilidad de trabajar en inglés y en un ámbito más multicultural, eso es bastante atractivo. Entonces hay muchas ventajas que desventajas, desde luego. Totalmente alineado contigo, Marc. Y nada, yo simplemente añadiría que yo creo que es como por hacer una analogía, ¿no? Es como crear un drenaje, ¿no? En la compañía. Si tienes el mismo idioma, pues es como mucho más fácil, ¿no? Que haya colaboración, que se comparta. Y luego hay pues cosas muy obvias, ¿no? Pero por ejemplo, a la hora de que haya talento, ¿no? Que haga movimientos entre países, pues eso, si tienes un idioma común, es como muchísimo más fácil, ¿no? Yo creo que al final rompes barreras, ¿no? Usando el mismo idioma, que yo creo que es al final lo que compañías que operan de forma global, como es nuestro caso, ¿no? Pero también una compañía que sea local, pero al final yo creo que no hay compañías que sean 100% locales, ¿no? Siempre tienen un proveedor internacional, o sea, siempre, o clientes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que facilita es eso, ¿no? Compartir, colaborar de una mejor manera, que al final es lo que yo creo que enriquece a las empresas y hace que sean mejores, ¿no? Y que no haya que cambiar de chip, ¿no? Es, oye, yo hago mi vida en este idioma y como tengo que cambiar de chip para hablar con mi compañero de Shanghai, entonces ya no lo hago porque me da pereza, ¿no? Yo creo que cuando creas músculo, ¿no? De hablar en un idioma único, etcétera, etcétera, pues yo creo que todo es mucho más rápido, mucho más ágil. Y consigues pues eso, que no se creen silos, como decía antes, y que las distintas unidades de negocio y países estén mucho más interconectadas, ¿no? Yo creo que eso es muy potente, ¿no? Y luego a nivel de nosotros, por ejemplo, nuestro equipo de desarrolladores, somos al final una compañía de software, ¿no? Y nuestro equipo de producto de desarrolladores es grande y ya sabéis, ¿no? Que al final es talento que es muy escaso y es muy difícil. Y nosotros, pues al final por el tema, no solo por eso, ¿no? Pero por el tema del idioma, pues tenemos el equipo súper deslocalizado, ¿no? En España, Turquía, Polonia, en todos lados del mundo, y eso es una maravilla y es gracias al idioma, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la ventaja. En línea con lo que estáis hablando, bueno, yo le pondría la palabra nexo, porque Mm. es como que te sientes, ¿no? Eh, reconfortado pensando que tienes ese idioma común que te va a permitir comunicarte con tus compañeros. En vuestro caso, Carlos, ¿notáis que, por ejemplo, los colaboradores se sienten más integrados, más cómodos? Yo creo que va en línea un poco con lo que estaba contando. El poder comunicarse entre compañeros sin tener perjuicios, es decir, sé que voy a poder hablar con esta persona en inglés, ¿no? Y con independencia de dónde se encuentren ubicados. Totalmente. Es cierto que al principio, o sea, no es fácil, ¿no? Al final forma parte, ¿no? De procesos de gestión del cambio en las compañías, ¿no? Que requieren tiempo. Y yo creo que esto tiene muchísimo que ver con el liderazgo, ¿no? Nosotros, al no ser nativos ingleses como compañía, ¿no? Porque como os decía, bueno, nacimos en Estocolmo, aunque allí hablan un inglés fenomenal. Pero sí es cierto que, pues oye, no dejas de tener muchas personas que hablan en inglés roto, ¿no? No todo el mundo tiene acento de Oxford. En línea con lo que decía Marc antes, ¿no? Y yo creo que ahí la parte de liderazgo, ¿no? De ser vulnerable, ¿no? Y de hablar inglés no con la intención de ser perfecto, sino de comunicar bien y conectar con la otra persona, que al final es lo más importante, ¿no? Pues yo creo que ayuda mucho a que eso pues, vaya bajando, ¿no? En la estructura organizativa y nadie sienta miedo a poder hablar con el resto sin tener un inglés perfecto, ¿no? Yo he visto a gente hablar un inglés pues regulero a nivel técnico, etcétera, pero que tiene una capacidad, ¿no? de conectar con la otra persona y de comunicar, que al final comunicar es conseguir que un mensaje llegue de forma clara a la otra persona, ¿no? Entonces, aunque gramaticalmente quizás no sea
súper pulido su inglés, pues son capaces de conectar y de comunicar fenomenal, ¿no? De forma brillante, ¿no? Pero creo que, como te decía, ¿no? Esto parte del liderazgo, ¿no? De ser vulnerable, de mostrar nuestras debilidades y, oye, que esto no va de ser perfecto, sino de comunicar bien y ser auténtico, ¿no? Que yo creo que también es algo importante, ¿no? Por contarte un ejemplo muy concreto, mi actual jefa, que ahora lidera una estructura gigante, ¿no? Por todo el mundo, lleva todo el área comercial y de operaciones de la compañía. Entró en Team Taylor sin saber nada de inglés, ¿no? Y ahora pues ha hecho una progresión brutal, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con eso. Fenomenal. En línea con lo que comentabas, ¿no? Del liderazgo, este es el tercer bloque, ¿no? Que es buenas prácticas en la comunicación intercultural, porque es verdad, ser un buen líder es saber comunicar bien y cuando tienes el hándicap, ¿no? De utilizar un idioma que no es el tuyo, pues puedes, uy, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo cuento? ¿Cómo lo van a entender? ¿No? Entonces, sí que me gustaría a los dos que, bueno, ya lo has adelantado un poco, no sé si tienes otro caso, ¿no? Pero algún ejemplo, aparte del que has comentado, Carlos, o tú también, Marc, que ilustren esas buenas prácticas en comunicación, liderazgo, utilizando el inglés. Venga, pues por alusiones me adelanto y continúo bueno, puedo compartir varios ejemplos, ¿no? Pero uno que me viene a la cabeza es algo que nosotros identificamos, porque esto ha sido un desafío, ¿no? No ha sido sencillo. Y algo que pasa es, aunque tú hables el mismo idioma, en este caso el inglés, las diferencias culturales siguen existiendo, ¿no? Y nosotros sí que identificamos que ciertas comunicaciones, cuando eran quizás conversaciones algo complejas, que pasa en todas las compañías, ¿no? Conversaciones un poco delicadas, lo que veíamos es que cuando se hacían por escrito era más sencillo que surgieran, como los matices son mucho más importantes y se ven mucho más en la comunicación verbal, intentamos que todo ese tipo de comunicación pues llevarlo a una llamada, ¿no? A comunicación verbal más que por escrito, ¿no? Que al final se pueden malinterpretar cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las prácticas, ¿no? que introdujimos y la verdad que funciona muy bien, ¿no? Se me ha venido eso a la cabeza. Tengo más, pero dejo a Marc que no me quiero enrollar yo. No te preocupes, Carlos. No, no, hay más cosas, hay muchas más cosas. Pero bueno, sobre todo hablando de buenas prácticas y cosas un poco así que podemos entender, hablar claro y sencillo es quizás lo más fundamental, ¿no? Que pensar que estamos hablando un inglés internacional. Entonces, en cuanto mejor hablas, igual no te sirve, igual porque hay que esenciar un poco la comunicación y pensar siempre en lo que es el miembro del equipo de la reunión, que es más débil, que menos inglés habla, y hay que pensar en tu público, en tu audiencia, en tus compañeros. Entonces, modular un poco lo que es el idioma que utilizas es muy, muy importante. Hablar claro y sencillo, con pausas, hablando despacio para que haya tiempo de comprensión. Evitar, por ejemplo, un lenguaje más complicado, con jerga, expresiones idiomáticas. Eso no ayuda mucho, aunque tú lo quieres transmitir el bien que hablas inglés, pero a lo mejor no es el lugar adecuado para eso. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, en una reunión, let's get the ball rolling, al principio de una reunión que todo el mundo se bloquea, mejor decir, let's get started, utilizar un lenguaje más fácil de entender. Y durante el proceso de una reunión o una presentación o algo, siempre indicar el camino a lo que son los oyentes, ¿no? Entonces, no solo en las presentaciones, sino en las reuniones también, pues adelantar cosas. I have a question. Can I make a suggestion? Entonces, eso da tiempo para entender lo que vas a decir y son unos señales que permite que los oyentes siguen el flujo de la conversación, que son muy importantes. Y hay que darles tiempo para reflexionar y entender lo que está pasando. Y por supuesto, clarificación. No asumir que todo el mundo entiende todo lo que están diciendo en una reunión. Hacer resúmenes, invita la participación.
y por supuesto hacer una paráfrasis de lo que están diciendo, ¿no? En inglés diría, pues, what you're saying is, y hacer un resumen para que de forma frecuente en la reunión la gente puede recapitular un poco lo que están oyendo, ¿no? Y por supuesto, a nivel cultural, muy importante, hay muchas culturas que no son tan directos como nosotros. Hay culturas, muchas culturas que esperan su turno, esperan su momento y es muy importante que el jefe siempre come el último. Porque si tú opinas primero, luego la gente se avergonzan por cuestiones de cultura, de autoridad, por cómo se la relacionan con sus jefes, entonces se cortan, entonces no van a participar de la forma que tú has esperado a lo mejor. Entonces tu opinión y tus sugerencias al último y permitir que la gente participe primero. Eso ya es algo muy cultural. Por supuesto, como ha dicho Carlos, la preparación es todo en las reuniones y los eventos donde hay participantes en inglés, ¿no? Por ejemplo, el Amazon tiene una política que es write first. Escribir primero para que la gente pueda entender de qué va a ir la reunión y pueden hacer la preparación necesaria, los objetivos de la reunión y de los posibles takeaways, lo que va a salir de esta reunión. Y por supuesto, permitir, si puedes, momentos de check-ins y check-outs, de entender un poco de tiempo personal para que la gente hable de sí y que hay una sensibilización más cultural y personal entre el equipo también. Pues Marc, me dejas asombrada, me he cogido todos esos tips. Después de escucharte, es verdad que ha salido ¿no? el inglés como una herramienta, pero yo me quedo con la otra parte humana que es la empatía. Al final, todo lo que has dicho es saber a quién tienes enfrente, ponerse en su lugar y, y nada, que no falte el factor humano en todas las relaciones. Ahora vamos al siguiente bloque y lo hemos definido talento internacional. Ha salido la palabra talento muchísimas veces. Esta va para ti, Carlos, y creo que se puede repetir un poco ¿no? con lo que hemos estado hablando, pero ¿consideras que adoptar el idioma inglés como lengua común puede acercar a la empresa perfiles internacionales más cualificados? Porque es verdad que se habló de la escasez de talento y facilitar que se queden a largo plazo, es decir, pues esa palabra, ¿no? Que muchos expertos dicen, ya no digáis retención de talento porque es como que los atas, sino eso, enamorar a tus colaboradores y que quieran quedarse. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en Team Taylor? Totalmente. Oye, simplemente destacar, me encanta eso, Marc, que has comentado de esa buena práctica de que el jefe habla el último. Eso lo dice Jeff Bezos en una de sus cartas y la verdad que me encanta y es una práctica que nosotros también intentamos utilizar y yo creo que ayuda mucho. Y también algo que se me ha quedado y pensaba es un poco joder, yo creo que la tecnología hoy en día ayuda muchísimo, ¿no? A esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, algo que recomiendo, ¿no? Al equipo es, oye, si has escrito algo en inglés y no tienes muy claro que el enfoque, oye, pídele a ChatGPT, ayúdame a enfocar esto, ¿cómo crees que lo puedo mejorar? Y es brutal lo que ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que también animar, ¿no? a los equipos bueno, pues ayudarse con la tecnología en esto ayuda mucho, ¿no? Y en relación con lo que decías, Remy, hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Una compañía española con sede en Barcelona, me lo invento, en el que hay muchísimo talento muy cualificado, pero internacional. Es obvio, ¿no? que si trabajan en inglés, pues tendrá muchísimo más sencillo captar este talento que si el idioma que usan es el español, ¿no? Con lo cual, yo tengo clarísimo que sí, ¿no? Me parece como muy obvio, yo creo que es una ventaja competitiva muy grande y no solo a la hora de atraer talento en ese primer momento, ¿no? Quizás, sino luego a la hora de escalar la compañía, de globalizarla, etcétera, yo creo que hay muchísimas ventajas. Y además, cuanto antes se empiece mejor, ¿no? Porque como decía antes, yo creo que es un proceso de aprendizaje el pasar, o sea, no es obvio, ¿no? El pasar de una compañía que habla el idioma local a empezar a hablar en inglés. Hay un proceso de cambio, pues hay muchísima documentación que hay que adaptar, hay muchísimo trabajo. Antes se hace mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Entonces,
totalmente. Yo creo que es una ventaja muy, muy grande. Perfecto. Yo me estaba preguntando, porque digo, vale, hay escasez de talento, el inglés, como has dicho antes, es un must have, pero, y saltándome un poco, ¿no? Porque ya te he preguntado antes, es verdad que el inglés une, el inglés es un must, pero, por ejemplo, si encontráis a alguien, no lo sé, imagínate, en un país donde no se habla mucho inglés o que la persona no está muy capacitada en ese idioma, pero detectáis que es un crack, ¿qué hacéis? Bueno, yo creo que hay casos y casos, ¿no? O sea, yo creo que nosotros hemos tenido algún caso en el que hemos contratado a alguien pues, que no tenía un buen nivel de inglés, por lo que dices, porque hemos visto que tenía un potencial tan grande que hemos decidido apostar por esa persona y formarla. Ahora, ¿no? Pues también hay que hacerlo con un cierto sentido, un business oriented, ¿no? Porque el negocio pues, pide algo y al final pues, todos tenemos unos objetivos de crecimiento, etcétera. O sea que quiero compartir una visión un poco pragmática también, ¿no? En el sentido de no solo idealista, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en el pasado, ha salido bien, pero es cierto que no siempre es posible, ¿no? Hay veces que esas hard skills tienen un tiempo, pues que no es automático, ¿no? No es de un día para otro, entonces no es sencillo siempre, ¿no? Y hay veces que te da mucha pena, ¿no? Y no puedes incorporar a alguien a tu compañía, aunque sabes que tiene un potencial espectacular porque realmente el negocio no te lo permite, ¿no? Pero dicho eso, es algo que nosotros pues, no descartamos a nadie en un primer momento por este tema, intentamos ver un poco el potencial de esa persona, ¿no? Y ver si podemos apostar para que esa persona pues, a través de reskilling, etcétera, pues pueda transformarse, ¿no? Y Pero darle sí, esa oportunidad, ¿no? exacto, Perfecto, exacto. pues esto, mira, me permite unirlo con el siguiente bloque, que es herramientas y formación, ¿no? Porque al final es, vale, yo llevo, de verdad os lo reconozco, estudiando inglés toda mi vida y digo, no, aún no sé demasiado, pero es verdad, o sea, yo creo que nos pasa a la gran mayoría, pero sí que me lanzo, que es lo que hablábamos todo, a comunicar, a hacerte entender. Marc, voy a por ti, que eres el responsable de pedagogía, eres pedagogo. ¿Qué papel juega la formación especializada y continua en inglés? Porque yo creo en la formación continua. ¿Y qué están haciendo las empresas para formar a los equipos desde tu perspectiva? Pues un poco, cada vez más lo estamos viendo, que van hacia la palabra así, contextualización de la formación. Es decir, vas a aprender en el mismo contexto que vas a utilizar el idioma. Entonces, en vez de pensar en algo tan grande como quiero aprender inglés, pensar en unos trozos, digamos, más digeribles y más útiles. Entonces, si pasas el 60% de tu día delante de tu ordenador en una reunión virtual como esto, pues claro, vas a recibir o vas a intentar mejorar tus competencias en este ámbito, gestionando el equipo, reuniones, hablando de objetivos, animando participación, hablando de próximos pasos, porque hay una transferencia directa al puesto de trabajo, que también es lo que recursos humanos buscan, es un impacto inmediato de la formación en lo que es la productividad y el rendimiento de cada empleado, ¿no? Entonces, si tú eres un manager y tienes que gestionar un equipo, pues mira, trabajas en cómo das el feedback a tu equipo, cómo demuestras y ejecutas empatía entre la escucha activa y cómo delegas trabajo, etcétera. Entonces, hay una serie de contextos que estamos viendo que a la gente ya les interesa más porque hay un impacto más inmediato y por lo tanto, pues se puede demostrar un retorno en la versión más inmediato. Aparte de todas las herramientas que son útiles, que hemos hablado de inteligencia artificial y todo, y subtítulos y resúmenes y todo, pero también lo que es la destreza principal, lo vemos mucho, cada vez más enfocado hacia la persona, digamos, formación más personalizado y más individualizado también. Genial. Aquí terminan los bloques, pero sí que tenemos 4 preguntas que hemos pensado que pueden ser interesantes que nos resolváis, ya que os tenemos aquí, que somos afortunados.
Es verdad que ya más o menos ha salido en la conversación, que por mi parte me está gustando muchísimo. La pregunta es para los dos. En organizaciones donde no todos los miembros tienen el mismo nivel de inglés, porque eso pasa, y pasa en todas, ¿cómo se puede evitar que se generen pues, esas barreras, inseguridades, ¿no? Porque al final es en la parte del líder es integrar, ¿no? Que eso no te frene como para comunicarte con tus compañeros. Pues me voy a repetir, Reni, ya lo siento, pero yo creo que lo decía antes, ¿no? Yo creo que esto lo más importante es la figura del líder y que sea vulnerable, ¿no? Creo que hay ciertas compañías en las que esto es más fácil, como os decía nosotros, ¿no? Al no ser nativos, la mayoría, pues se hace mucho más fácil, ¿no? Porque ninguno somos perfectos, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, ¿no? Con aceptar, ¿no? Embrace de la imperfección, ¿no? Y que ser auténticos. Y yo creo que eso, si el management, si el liderazgo de la compañía lo potencia, ¿no? Y lo hace con el ejemplo, creo que ayuda muchísimo, ¿no? A que la gente se sienta segura, siendo ella mismo y cometiendo errores, ¿no? Yo te diría que lo principal y lo que más nos funciona a nosotros es esto, ¿no? Es que los líderes pues sean vulnerables en ese sentido y todo el mundo, toda la compañía vea que no pasa nada por cometer un error en una conjugación verbal. Eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es saber que tu mensaje llegue a la otra parte, ¿no? Eh, por supuesto, sin ser conformistas, ¿no? Porque yo creo que siempre hay que intentar mejorar y como decías tú, esto es un trabajo de toda la vida. Pero bueno, aceptar eso, ¿no? Que no pasa nada y que lo importante es que nos entendamos y que conectemos, ¿no? Sí, 100% de acuerdo contigo. Marcos, Marc, te tengo que interrumpir un momento Mm, porque tú eres nativo y yo no sé si tu perspectiva es la misma, porque yo siempre he escuchado que los nativos sí que sois más reticentes cuando escuchéis a alguien que no habla, no digo inglés perfecto, pero que comete errores. Yo también, no sé, Carlos, pero sí que me gustaría tener tu perspectiva en Voy a cuanto ser, a voy a tu... ser muy sincero y hablar por todos los hablantes nativos en decir que no oímos los errores. No enfocamos en las imperfecciones. Lo que oímos es la comunicación. Hay que priorizar la comunicación siempre. Nativos no van a escuchar errores, ni si cometes fallos o hablas un inglés un poco más débil. De hecho, un inglés agradecería muchísimo que estás hablando su idioma y sobre todo lo importante es el mensaje principal de la comunicación. Eso desde luego. Pues me quedo tranquila, Sí. Marc. Carlos, esta es para ti, porque bueno, se ha hablado de que hable primero el líder, ¿no? Antes de que el equipo, no, que hable al final, no el líder, que primero hable el equipo. Vosotros, no sé si desde principio había sido así o no, pero habéis tenido que adaptar la forma de liderar o dar feedback a personas de diferentes culturas a través del inglés. ¿Qué aprendizajes habéis sacado de esto? Porque no sé si, como es antes el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué habéis...? Mm. Totalmente, pues, es un tema que me encanta, súper interesante y yo reconozco que no, para mí personalmente no fue sencillo, por ejemplo, entender la cultura escandinava, ¿no? Sueca en concreto, ¿no? Y de hecho me leí un libro que se llama The Swedes, que es muy gracioso y que habla un poco de cómo son los suecos, cómo se relacionan, etcétera. Y algo que ya ha adelantado Marc antes, ¿no? Los españoles somos en general, pues mucho más directos, ¿no? Que los suecos, ¿no? Los suecos son mucho más polite, diplomáticos, dan tres vueltas antes de decir algo, son muy cuidadosos en cambio nosotros somos muchísimo más directos, ¿no? Entonces, eso es algo que cuesta, ¿no? Cuesta comunicar de tal manera que no les siente mal cómo comunicas. Y también al revés, cuesta como receptor del mensaje, cuesta entender, ¿no? De, oye, pero dime ya lo que, ¿no? O sea, tenemos como ese... entonces es muy interesante, ¿no? Cómo cada cultura tiene sus propios matices, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo también mucho con Colombia, tenemos un equipazo ahí espectacular. Ellos también son menos directos que nosotros, ¿no? Entonces también hay que adaptar un poquito el mensaje, ¿no?
Entonces yo creo que al final, y lo decías tú antes, ¿no, Remy? Esto es un tema de empatía, ¿no? Es un tema de hacer, no decir, que yo creo que esto forma parte del liderazgo, ¿no? Es, oye, mi rol como liderazgo, como líder no es que la gente se adapte a mi estilo, sino que yo como líder me tengo que adaptar a cada una de las personas de mi equipo y dentro de esa adaptación yo creo que la parte cultural también juega un papel fundamental, ¿no? Que es como cualquier otra diferencia, ¿no? Porque no hay dos personas iguales. Yo creo que fue a Churchill que le preguntaron por los franceses y su respuesta fue que no conocía a todos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay rasgos culturales y hay patrones, pero bueno, tampoco hay que olvidarse de que no todos los suecos son iguales, aunque tengan ciertos patrones y al final yo creo que la clave es intentar adaptarse a cada persona y ser empático, ¿no? Para mí la clave es esa, pero 100% que el papel cultural juega un papel protagonista, ¿no? En estas interacciones y hay que currárselo. O sea, no sale solo, ¿no? Es algo en lo que hay que poner hincapié, estudiar, preguntar mucho, ¿no? Yo creo que muchas veces el problema es que no se habla, ¿no? Yo creo que hay veces que merece la pena parar y decir, oye, tengo la sensación de que a lo mejor cuando hablo no sé, por cómo te veo, ¿no? Me da la sensación de que no está llegando bien el mensaje, hay algo que pueda cambiar para que estés más cómodo, o sea, también hacer este ejercicio, ¿no? de humildad y ser proactivo en ese sentido, ¿no? Cuando identificas que hay algo que no sale, ¿no? Porque esto es un tema de feeling, ¿no? Y decir, oye, esto no está saliendo, voy a preocuparme, ¿no? Pues parece ser que la palabra empatía es la palabra de este encuentro, porque tengo una pregunta aquí preparada para Marc. ¿Y cómo se puede fomentar esa empatía o no, esa escucha activa en equipos que trabajan en inglés? Y especialmente cuando no es la lengua materna de la mayoría. Sí, la importancia cae en la persona que gestiona las reuniones, ¿no? Los que estáis ahí escuchando eso, que sobre todo la paciencia. La paciencia es muy, muy importante. Y por supuesto, a nivel cultural, pues permitir un flujo más igual de la conversación y de la comunicación entre todo el equipo. Lo que no queremos es que la persona que más o mejor inglés habla domina la sesión o la reunión, porque a veces no es la persona adecuada. Y queréis oír de una persona que tiene mucho más conocimientos, pero por temas culturales, tanto culturales como lingüísticos, a lo mejor no habla. Entonces, tienes que entender un poco las diferentes habilidades del equipo y asegurar que todo el mundo tiene su turno, tiene su momento de participar y proporcionar lo que saben para que sea una reunión más eficaz, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la escucha activa, si oyes algo y hablan cortito, pues buscar más información. Can you give us an example? Can you tell us more? Intentar sacar más información de los participantes más callados, ¿no? Porque a veces eso es importante, ¿no? Que profundizar un poco más el tema de la conversación y asegurar que las personas adecuadas están participando en la reunión. Y luego, pues por supuesto, a nivel virtual no tenemos la ventaja de mensajes no verbales. Entonces, en las reuniones virtuales también hay que ser un poco más estructurado, utilizando nombres. Por favor, Carlos, tú participas, no sé qué. Entonces, para tener un poco más de estructura, un poco más de organización y asegurar que todo está un poco más equilibrado y sacas de la reunión de lo que quieres, ¿no? Sí. Sí, lo que decía Carlos, preguntar. Es cierto que yo me pongo del otro lado y digo, es que a veces te cuesta, ¿no? Dar el paso de preguntar, el que te sientes y que van a pensar si pregunto esto, ¿no? El que te sientes un poco juzgado. Entonces, bueno, pues hay que lanzarse y mejor no quedarse nunca con la duda. Y nada, ya para terminar tengo una última pregunta. Os estoy aquí masacrando a preguntas. ¿Qué consejos, porque esta es una parte importante, ¿no? ¿Qué consejos daríais a alguien que está empezando a liderar un equipo internacional y siente que su nivel de inglés no es perfecto? ¿Hasta qué punto, y esto sí que ya también lo hemos hablado, es hablar perfecto? Porque es verdad, yo lo pienso, digo, no es lo mismo tú como colaborador que no hables perfecto, pero sí que un líder al final lo que comunica tiene que comunicarlo bien y que lo entiendan
todos los colaboradores. Entonces, bueno, ¿qué consejos daríais? Pues o sea, yo lo primero que se lo tome como una prioridad total, ¿no? de su trabajo, pues poder mejorar en ese aspecto, ¿no? Porque yo creo que los que hemos tenido pues la suerte, oportunidad, ¿no? de liderar equipos somos conscientes de que la comunicación juega un papel fundamental, ¿no? En que las cosas pues salgan bien e incluso pues en el bienestar del equipo, ¿no? Bueno, vuelvo antes, ¿no? Estoy insistiendo mucho en esta idea, pero creo que para mí es fundamental, ¿no? Y es que, oye, ser humilde y ser vulnerable, ¿no? Y oye, no soy perfecto, pero lo voy a intentar y voy a ser auténtico. Por supuesto, intentar mejorar todo lo que pueda, ¿no? Y no ser conformista en ese sentido, porque como digo, una pequeña mejora en eso pues puede marcar la diferencia. Pero ser auténtico, ser vulnerable, humilde, no pasa nada, no soy perfecto. Y yo creo que cuando partes desde ahí, ¿no? Desde ser auténtico, ser humilde, yo creo que la gente lo valora, ¿no? Creo que lo decía Marc antes, ¿no? Que cuando alguien comunica de forma auténtica, con pasión, etcétera, aunque cometa errores, el mensaje llega, ¿no? Y hay una parte, ¿no? En la comunicación no verbal que comunica mucho, ¿no? Entonces, alguien que comunica de esa manera, aunque cometa muchos errores, el mensaje llega, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? Que humildad y vulnerabilidad y ser auténtico por encima de todo me parece la receta perfecta y que luego se mejora mucho más rápido de lo que se cree, sobre todo cuando se es humilde porque al final yo creo que se mejora con la práctica, ¿no? Entonces diría eso. Y yo pienso, apuntillando lo que has dicho, Carlos, que te sientes más confiado. Es decir, cuando tú tienes confianza en ti mismo y sientes que no estás siendo juzgado, pues esa parte estoy comunicando a mi equipo y me estás siguiendo y te sientes eso, que lo estás haciendo bien. Y en tu caso, Marc, ¿qué consejo darías? Don't worry about your English. Piensa en la comunicación. La comunicación es lo primero, siempre. Seguir los procesos, sí, trabajar, seguir formando, seguir trabajando las habilidades que necesitas. Pero para que tu equipo sea lo más exitoso posible, sería una comunicación sin miedo. Entonces, crea un espacio de confianza, lo que ha dicho Carlos, sé vulnerable, comparte estas preocupaciones, pero sobre todo enfocar en la comunicación y seguro que eso traerá mucho éxito para tu equipo. Sí. Fenomenal. Pues nada, yo ya creo que ya os he hecho todas las preguntas que tenía previstas. No sé si queréis añadir algo más. No sé si hay preguntas del público, pero yo creo que ha quedado todo lo que queríamos abordar, ha quedado todo muy claro. Y nada, desde Abilways, Yes and You, pues daros las gracias a los dos. Carlos, muchísimas gracias. Marc, muchísimas gracias. Y aunque cumplamos años, hay que seguir formándose en todo, en inglés, en tecnología, en todo, para no quedarnos atrás y cuando vengan nuestros nietos que podamos enseñarles. Muchísimas gracias a ti, Remy, muchísimas gracias a Abilways, Factor Humano. Ha sido un placer. Gracias, Marc, he aprendido mucho de todo lo que has compartido y nada, estamos en contacto. A ti, Carlos. Muchas gracias and good luck, everyone. Yeah, thank you. Muchísimas gracias. Gracias, hasta Hasta ahora. luego. Buen día. Chao.